Buenas noches, chicos, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas noches, ¿se escucha Buenas bien? noches, ya, chicos. El examen es el siguiente lunes de 2 semanas. Vamos a darlo a las 8 de la noche. Los temas para ese examen van a ser lo que es fisiología respiratoria, fisiología cardíaca, sistema nervioso central y renal. Esos 4 temas para que ya puedan ir dándole una repasada. Obviamente fisiología es amplio, ¿no? Pero voy a tratar de resumir y darlo lo más actual. Entonces, lo que quiero es que hoy día hagamos una clase. En la semana tenemos que hacer una clase más por lo menos, y en la siguiente semana otras 2. Vamos a coordinar bien para que no choquen con sus exámenes, porque tengo entendido que tienen examen el miércoles y el viernes, sus parciales. Entonces vamos a coordinar eso, para por lo menos avanzar una clase más, y si no vamos a tratar de hacer unas 3, para que luego ya puedan ir repasando un poco más. Ahora vamos a hablar lo que es fisiología respiratoria. La fisiología respiratoria nos vamos a abocar en lo que es la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es la que nos va a proporcionar el oxígeno a todos los tejidos. Vamos a hacer este intercambio de oxígeno y vamos a sacar o exhalar el dióxido de carbono. Los principales componentes para la respiración son la ventilación pulmonar como tal, que se refiere a este flujo de intercambio de la salida y la entrada de oxígeno hacia los alvéolos pulmonares, tanto la salida del dióxido de carbono. La otra es la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono que va entre los alvéolos y la sangre. Y la otra es del transporte de oxígeno y de dióxido de carbono que de la sangre y los líquidos corporales hacia las células de los tejidos corporales y viceversa. Y la otra es la regulación de la ventilación y todas las facetas, capacidades y volúmenes respiratorios. Luego, dentro de lo que es la respiración o ventilación, tenemos los músculos que en lo que es anatomía como tal, vamos a repasar lo que son los músculos que van a hacer la expansión y contracción de la pulmonar y de toda la caja torácica. Dentro de esto vamos a tener tanto que en la expiración y la inspiración vamos a tener tanto la contracción del diafragma y la función de todos los músculos intercostales, de la elevación y el descenso de toda la caja costal y de la caja torácica. Este movimiento va a ir hacia abajo y arriba del diafragma, y esto va a llegar a alargar o a cortar la caja torácica. Mediante la elevación y el descenso de las costillas vamos a ir aumentando y reduciendo el diámetro anteroposterior de toda la cavidad torácica. Durante la inspiración vamos a tener esa contracción del diafragma que va a tirar hacia debajo de las superficies inferiores de todos los pulmones. Y después, durante la expiración, el diafragma simplemente se va a relajar y va a haber un retroceso elástico de todos los pulmones, de toda la red torácica y de las estructuras abdominales. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a indicar lo que son los músculos. Van a elevar la caja torácica. Todos los músculos que elevan la caja torácica son los músculos inspiratorios, y los que van a hacer descender son los músculos expiratorios. Dentro de los músculos inspiratorios tenemos el esternocleidomastoideo, que va a elevar el esternón, los serratos anteriores que elevan por lo menos hasta la cuarta o quinta costilla, dependiendo las inserciones, y los escalenos van a elevar las 2 primeras costillas. Ahora, en los expiratorios tenemos el resto de los del abdomen. Este va a llegar a empujar hacia abajo las costillas inferiores, y del mismo tiempo ellos y los músculos abdominales van a comprimir el contenido abdominal arriba contra el diafragma, y los músculos intercostales internos. Vamos a hablar de lo que son la presión pleural y los cambios durante la respiración. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor.
Ya, la siguiente diapositiva, exacto, ahí. La presión pleural y los cambios durante la respiración. La presión pleural es la presión del líquido que va a estar en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura del torácica, de la pared torácica. Esta presión pleural al comienzo de la inspiración va a ser aproximadamente de menos 5 centímetros de agua y en la inspiración como tal va a ser de menos 7,5 centímetros de agua. Estos parámetros son necesarios que sepan que esto es la fisiología normal. Tengan en cuenta que el pulmón es una estructura elástica que, que igual si no recibe este intercambio se puede colapsar como cualquier globo, si ustedes han podido ver o han inflado o jugado con globos alguna vez, si no tiene el contenido o aire o agua, se comprime, entonces no va a haber, no se expande. Entonces, es lo mismo, nosotros necesitamos este intercambio para que los alvéolos, todo el pulmón como tal no colapse. Obviamente introducimos todo el oxígeno y vamos a exhalar todo el dióxido de carbono. Para esto necesitamos un intercambio de fuerza. Obviamente acá vamos a utilizar la energía para hacer todo este proceso de expiración y gación, donde vamos a hacer funcionar nuestros músculos de respiración como tal y todos los músculos accesorios para que pueda existir este intercambio. Ahora tenemos este líquido pleural, que es el que va a llegar a lubricar todos los movimientos que vamos a tener dentro de la cavidad y vamos a tener una inspiración ligera, lo que va a llegar generalmente cuando hacemos esta inspiración a disminuir. Por eso les dije, no se olviden de los parámetros de menos 5 centímetros de agua al inicio y en la inspiración como tal va a descender a menos 7,5 milímetros. Ahora, la presión alveolar es la presión del aire que va a estar en el interior de los alvéolos. Esta presión normal es de 0 centímetros de agua y la presión transpulmonar va a ser la diferencia que existe entre la presión alveolar y la presión pleural. Es una medida de fuerzas que van a ser elásticas en los pulmones y estos van a llegar a colapsar en el momento de la respiración, por eso se llama una presión de retroceso. Tengan en cuenta que durante la inspiración la glotis va a estar abierta y lo que no hay un flujo de aire hacia el interior ni el exterior de los pulmones. Por esto van a ver que estas presiones en toda la parte, todo el árbol respiratorio, incluso hasta los alvéolos, van a ser iguales a la presión atmosférica. Obviamente estos son de 0,1 a 0,2. Ahora, en la siguiente diapositiva, por favor, donde está el gráfico, acá vamos, si pueden ver con la línea roja, nos va a indicar lo que es el volumen pulmonar, donde pueden ver si son dos tablas, como pueden diferenciar, ahí están los cambios de volumen en la tabla superior, dice 0, 0,25, 0,5. Entonces, al inicio de la inspiración vamos a estar en una presión de 0. Luego hacemos la inspiración, vamos a llegar a 0,5, que es lo normal, 500 ml o 0,5 litros, que va a ser el intercambio normal que vamos a tener del volumen minuto. Y luego voy a empezar a descender para volver a empezar el ciclo y otra vez a 0. Ahora, en el gráfico de abajo, la parte azul, la parte de arriba van a ver que está la presión alveolar y por debajo la presión pleural. Y como les expliqué o les dije hace un momento, la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pulmonar. En la curva de la presión pulmonar, la curva superior del gráfico azul, van a ver que hay un movimiento de entrada del aire hacia los alvéolos durante la inspiración. Esta presión en los alvéolos va a ir disminuyendo hasta un valor ligeramente inferior a la presión atmosférica, o sea, por debajo de 0. Y luego en la segunda curva, que es la de la presión alveolar como tal, la inspiración normal y la presión alveolar van a ir disminuyendo hasta aproximadamente menos 1 centímetros de agua. Ahora, la distensibilidad de los pulmones es el volumen que se van a expandir de los pulmones en cada momento unitario de la presión transpulmonar. Ese es el tiempo suficiente para que nuestro organismo y bueno, todo este intercambio se mantenga un equilibrio. Ahora, cada vez que la presión transpulmonar va a aumentar 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar también, después de
10 a 20 segundos va a llegar a expandirse unos 200 ml. Tengan en cuenta que por cada centímetro transpulmonar, igual vamos a aumentar el volumen pulmonar. Ahora, en la siguiente diapositiva, en el diagrama, la siguiente diapositiva. Muy bien. Este es un diagrama de distensibilidad en una persona sana. Cuando ustedes ya vean ventilación como tal, obviamente no ahora, sino si es que ustedes hacen terapia o anestesiología o neonatología, o cuando empiecen a usar ventiladores respiratorios, van a ver estas curvas de displance. Entonces, de acuerdo a esto, ustedes van a ir programando y es una forma de fijarse cómo va su paciente, si se está o no acoplando a la ventilación o dependiendo al manejo ventilatorio que ustedes quieran proporcionar a su paciente. Obviamente, este es un gráfico básico donde vamos a ver la expiración y la inspiración, donde vamos a tener el cambio de volumen que va hasta 0, de 0, de 0 a medios a 0,5 litros. Acá se van a determinar, vamos a tener determinantes, la fuerza elástica del tejido pulmonar y la fuerza elástica que va a producir la tensión superficial del líquido, que va a llegar a tapizar todas las partes internas de los alvéolos. Esta curva de distensibilidad inspiratoria y la curva de distensibilidad expiratoria y todo este diagrama es el que va a llevarse a lo que es la distensibilidad de los pulmones. Estas fuerzas son elásticas en todo el tejido pulmonar y va a estar dado por la elastina y el colágeno, que van a determinar las fuerzas elásticas tisulares, van a llegar a producir un colapso del pulmón cuando está lleno de aire y se van a representar un tercio de la elasticidad del pulmón en su totalidad. Mientras estas fuerzas van a ser superficiales, va a haber este intercambio de líquido-aire en todos los alvéolos. Ahora, estas fuerzas de elasticidad o estas fuerzas elásticas de la tensión superficial de este líquido en los pulmones van a llegar a aumentar y esto va a representar un líquido alveolar que se va a llevar como surfactante. Este es el surfactante. Esto es importante igual cuando ustedes hagan la anamnesis y todo eso para ver ese intercambio de su paciente, el intercambio ventilatorio que va a llegar a tener. La siguiente diapositiva vamos a hablar lo que es la fuerza elástica de la tensión superficial. Este es el efecto neto que vamos a llegar a producir una fuerza contráctil elástica en todo el pulmón como tal. Y el surfactante, les dije, el surfactante es un agente activo de superficie en el agua que va a significar que va a reducir mucho la tensión superficial del agua. Esta tensión superficial es la diferencia de líquidos en el agua pura. Ahora, va a ser de 72 dinas de centímetro en los líquidos normales que van a llegar a tapizar todos los alvéolos, pero sin surfactante va a ser a 50 dinas y de los líquidos normales que van a llegar a tapizar, el surfactante va a disminuir de 5 a 30 dinas por centímetro. Esta superficie de agua también va a intentar contraerse, lo que va a tender a expulsar el aire de los alvéolos a través de los bronquios. Y esto va a llegar que los alvéolos traten de colapsarse. Por eso siempre tiene que haber este intercambio y es importante de que no se lleguen a colapsar nuestros alvéolos. Por eso en el manejo ventilatorio es necesario, porque una vez que haya un colapso ya no va a haber este intercambio y vamos a hacer una falla pulmonar mayor o grande en nuestro paciente, si no se lo maneja adecuadamente. Este surfactante va a estar secretado, eso no se olviden, porfa, y sí les voy a preguntar, por las células epiteliales alveolares, que son de tipo 2. Entonces es importante que eso se memoricen. Y estos van a estar incluidos por fosfolípidos, apoproteínas del surfactante y los iones de calcio. Está compuesto por 3 fosfolípidos, apoproteínas y que son propias del surfactante y el otro son los iones de calcio. Por favor, eso recálquense que así les voy a preguntar en el examen. Ahora, el trabajo de la inspiración en la siguiente diapositiva. Tenemos el trabajo de distensibilidad o trabajo elástico, el trabajo de resistencia tisular y el trabajo de resistencia de las vías aéreas como tales.
El trabajo de distensibilidad o el trabajo elástico es el que se va a encargar de expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón y del tórax. En el trabajo de resistencia tisular se va a tratar de superar la viscosidad de todas estas estructuras del pulmón y de la pared del tórax. Y el trabajo de resistencia de las vías aéreas son las que van a superar la resistencia de las vías aéreas en el movimiento de la entrada de aire hacia los pulmones. Ahora, para una ventilación pulmonar es solo necesario del 3 al 5% de toda la energía total de nuestro consumo del cuerpo, pero en un ejercicio intenso se puede llegar a superar hasta 50 veces. En los atletas sí se hace este estudio y ellos sí superan esto. En el siguiente gráfico van a tener un diagrama, este gráfico. Necesito que lo memoricen, es un poco complicado, pero esto sí les va a servir no solo en anestesia, en su vida de médicos como tal, y en el caso que lleguen a manejar un ventilador y puedan entender cuando hablen con un neumólogo, ustedes estén trabajando en terapia o en emergencia, o igual en algún momento van a tener que manejar un ventilador como tal. Entonces traten de memorizar este gráfico que sí les voy a preguntar. Ahora vamos a la siguiente diapositiva, donde está la siguiente diapositiva, por Felia. Exacto. Bueno, no podemos poner el gráfico, pero el gráfico está plasmado en lo que les voy a decir. Traten de memorizar esto, no hay de otra. Son 4 volúmenes y son 4 capacidades. Las capacidades son la suma de los volúmenes. Ahora vamos a hablar de los volúmenes. El volumen corriente, palabras sencillas, es el aire que vamos a inspirar y que vamos a expirar en cada respiración. Lo normal son 500 ml. Estamos hablando de personas adultas normales, sin ninguna patología. Estamos hablando de lo normal, no lo patológico. Ahora, en el volumen de reserva inspiratorio es el aire que se va a inspirar después de un volumen corriente o después de un volumen normal, y por encima de esto cuando la persona va a hacer una inspiración forzada. Este valor es de 3000 ml. El volumen de reserva expiratorio es el aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración del volumen corriente normal, que va a ser de 1100. Y el volumen residual es el aire que va a quedar en los pulmones después de cada inspiración forzada, que va a ser de 1200. Es importante saber estos valores y saber lo que significa cada uno. Por eso se les pide y es necesario que los memoricen. Ahora vamos a hablar de lo que son las capacidades. Las capacidades como tal son 4, igual, que son la suma de los volúmenes. Vamos a hablar de lo que es la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Esto quiere decir que va a ser el aire que una persona puede inspirar, comenzando el nivel de expiratorio normal y distendiendo todos los pulmones hasta su máxima cantidad, que va a ser de 3500 ml. La capacidad residual funcional es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Es el aire que va a quedar en los pulmones al final de una expiración normal, que va a ser de 2300 ml. La capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Esta va a ser la cantidad máxima de aire que puede ser expulsado por una persona desde los pulmones después de llenar los pulmones hasta su máxima dimensión y después de hacer un trabajo expiratorio máximo. Esta cantidad va a ser de 4600 ml y la capacidad pulmonar total va a ser la suma máxima de todos los volúmenes. Es el volumen máximo en el que puede expandirse los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Y este va a ser de 5800 mililitros. Ahora, todos estos volúmenes y capacidades pulmonares van a ser generalmente un 20 a 25% menores en mujeres que en hombres, y son mayores en personas obviamente de una constitución más grande, en personas atléticas, que en personas pequeñas o asténicas o de baja constitución. La siguiente diapositiva, por favor, Eliane. Vamos a hablar de lo que es el volumen respiratorio minuto, va a equivaler a la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente. Esto igual necesito que memoricen este concepto como tal. Ahora, el volumen corriente normal, no se olviden que es de 500 ml y la frecuencia respiratoria normal es de 12
respiraciones por minuto. Y el volumen respiratorio minuto es de 5.8 a 6 litros por minuto, por eso es la suma de todas las capacidades. Ahora, hay estudios incluso que una persona puede llegar a, por un periodo, por un lapso corto, de 1, incluso él puede tener un volumen de 1,5 litros por minuto, con una frecuencia de 2 a 4, pero son por tiempos muy cortos. Como también puede la misma persona adaptarse a una frecuencia respiratoria de 40, 50 por minuto con un volumen corriente mayor a 4.600 ml, incluso hasta 5.000, y pueden tener un volumen respiratorio mayor a 200 litros por minuto. Pero estos son cuando la persona o nuestro organismo se va adaptando, y obviamente por un corto periodo de tiempo. Ahora, en la ventilación pulmonar, la ventilación alveolar, la siguiente diapositiva, va a ser el intercambio y la renovación continua del aire en todas las zonas de intercambio gaseoso de los pulmones. Ahora, el espacio muerto como tal es el aire que va a tener, vamos a inspirar, pero no vamos a tener este intercambio gaseoso. Este volumen del espacio muerto generalmente es de 150 ml. Todas estas zonas que vamos a hablar como de espacio muerto son las que no van a tener este intercambio gaseoso, la nariz, la faringe y la tráquea como tal, pero sí tenemos todo el intercambio en los alveolos, en los sacos alveolares, en los conductos alveolares y en los bronquiolos respiratorios como tal. Ahora, en la siguiente diapositiva no se ve muy bien ese gráfico. Porfa, pueden, la siguiente diapositiva. Acá están las composiciones del aire alveolar atmosférico, con todas las presiones. Ahora, lo importante que necesito que sepan, que la presión parcial total a nivel del mar es de 760, que es al 100%. Si pueden ver en la pantalla o el gráfico, el primer gráfico es que sí les voy a preguntar lo que es el aire atmosférico. Eso es lo normal. En el intercambio es lo normal que vamos a tener. A nivel del mar es el que está apuntando 760 milímetros. Ese es a nivel del mar. Ahora, la composición del oxígeno va a estar de 159 a 158 punto algo, 159. Del nitrógeno es de 597, del bicarbonato 0,3 y el HC2 de 3.7. Esos son los valores que sí les voy a preguntar, pero lo que sí necesito que memoricen a nivel del mar son 760. Doctor. Ahora, cuando se lleva fisiología de la altura, sí, pero dime. Buenas noches. ¿Nos va a preguntar en el valor absoluto o también podríamos utilizar los porcentajes? El valor absoluto, o sea, los 760 milímetros de mercurio, que eso sí es necesario que sepan que ese es el valor normal, fisiológico a nivel del mar. Gracias, doctor. De nada, chicos. Ahora, si es que alguno de ustedes llega a trabajar, no sé, en Oruro, Potosí, El Alto, La Paz o en lugares más altos, hay un capítulo como tal que es la fisiología de la altura, donde hay una cápite como tal, como es anestesia de la altura, donde está Bolivia, Perú, parte de Chile como tal, y Ecuador y parte de Colombia, donde tenemos otros rangos para poder manejar tanto la ventilación y conectar. Esto no les voy a preguntar, pero si es que alguno trabaja en La Paz, está como a 500 milímetros de mercurio, 3.600 a 3.800 metros sobre el nivel del mar, está a 500 milímetros de mercurio. Vean la diferencia. Nosotros estamos casi a nivel del mar, 760. Los que están para ese lado ya está a 500 milímetros de mercurio. Esa es la diferencia. Ahora, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar de lo que es la disfunción de los gases a través de la membrana respiratoria. Aquí vamos a hablar de lo que es la unidad respiratoria como tal, que es el lobulillo respiratorio. Esto es necesario que sepan. La unidad respiratoria está formada por el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los atrios y los alveolos. Esto sí les voy a preguntar, así que porfa necesito que memoricen. Ahora, el diámetro aproximado de cada alveolo va a ser aproximadamente de 0,2 milímetros de mercurio. Ahora,
Por debajo de esta está la membrana respiratoria o la membrana pulmonar. En esta membrana es donde se va a realizar este intercambio gaseoso entre el aire alveolar y la sangre pulmonar. Esto va a llegar a producir este intercambio en las membranas en todas sus porciones, tanto terminales de los pulmones y no solo en los alvéolos. Esta membrana es importante para este intercambio. En el siguiente, la siguiente diapositiva va a estar el gráfico de lo que es la unidad respiratoria, y pueden ver el gráfico que está a la derecha, que es ese intercambio. Al medio está la membrana y ese intercambio que estamos hablando, del intercambio del, del oxígeno y del dióxido de carbono. Ahora, en la siguiente diapositiva, por favor, ya lo que es la anatomía del sistema circulatorio como tal, vamos a estar lo que es la circulación de bajo flujo y de alta presión y la circulación de alto flujo y baja presión. En la que es de bajo flujo y alta presión es la que nos va a aportar sangre arterial a todo el sistema de la tráquea, al árbol bronquial, a los bronquiolos terminales, todos los tejidos de sostén del pulmón y las capas exteriores, las adventicias de las arterias y las venas pulmonares. Y la circulación de alto flujo y baja presión es la que va a hacer toda la suministro a la sangre venosa en todo nuestro organismo, todos los capilares alveolares, donde se va a añadir oxígeno y se va a extraer todo el CO2. En la siguiente diapositiva, donde está este gráfico, está todo lo que es la circulación pulmonar. Acá están los vasos pulmonares, vasos bronquiales y los linfáticos. Dentro de los que son los vasos pulmonares, no se olviden, y esto es importante, que igual les voy a preguntar, está la arteria pulmonar, que va a estar más o menos solo unos 5 centímetros más allá de la punta del ventrículo derecho. Y después se va a dividir en las ramas tanto principales, que son la derecha y la izquierda. Ahora, los vasos bronquiales, vamos a tener las arterias bronquiales que son más pequeñas, van a dar un origen a una circulación sistémica. Y estas son las que van a transportar más o menos el 2% del gasto cardíaco total. Y los linfáticos son los vasos que van a estar en todos los tejidos, que son de soporte para el pulmón, en los espacios tisulares conjuntivos que van a llegar a rodear todos los bronquiolos terminales, el hilio del pulmón y el conducto linfático torácico, derecho sobre todo. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que son las presiones en el sistema pulmonar. Acá tenemos la presión sistólica del ventrículo derecho. Esto es importante, el valor que sí les voy a preguntar es de 25 milímetros de mercurio. La presión diastólica va a ser de 0 a 1 milímetros de mercurio, que estos son, va a ser un quinto de lo que va a ser en el ventrículo izquierdo. La presión de la arteria pulmonar, y durante la sístole la presión de la arteria pulmonar va a ser esencialmente igual a la presión que hay en el ventrículo derecho. Tengan en cuenta que después de todo este intercambio va a haber un cierre de la válvula pulmonar al final de la sístole. Entonces esta presión de la ventricular va a caer y va a aumentar, mientras que la presión arterial pulmonar va a disminuir hasta llegar a que la sangre fluya a través de todos los capilares pulmonares. Obviamente esto se hace en 0.1 a 0.2 segundos, todo este intercambio que les estoy hablando. En la siguiente diapositiva tenemos las presiones en los diferentes vasos de los pulmones. Si pueden ver en el gráfico, tenemos esa curva, la curva roja, la que está pintada en el gráfico, es la que nos va a dar esa sensación de la pulsación arteriales, donde pueden ver, como está en el gráfico, la D es diástole, M media y S sístole. En cualquier libro, en cualquier texto ya tienen que tratar de memorizar, y ustedes ya han ido leyendo, y eso es ya de rutina para que ya vayan viendo. Lo que sí les voy a preguntar es la presión capilar pulmonar. La presión capilar pulmonar normal es de 7 milímetros de mercurio. Eso sí o sí va a entrar en el examen, así que ténganlo y es una pregunta de su examen. Ahora, las presiones auricular izquierda y venosa pulmonar, la presión media de la aurícula izquierda y de las venas pulmonares principales en decúbito es de aproximadamente de 2 milímetros de mercurio. Esto puede variar a 1 milímetro de mercurio o puede llegar incluso hasta 5 milímetros de mercurio, pero lo normal es 2 milímetros de mercurio, donde vamos a tener una presión de enclavamiento de 5 milímetros de mercurio. Ahora, en el volumen sanguíneo de los pulmones, el volumen es de 450 ml aproximadamente. En la siguiente diapositiva, por favor.
Ahora acá, como les dije, el volumen va a ser aproximadamente de 450 ml, donde más o menos va a ser el 9% de toda la sangre total del aparato circulatorio. Tengan en cuenta que durante el shock los pulmones van a ser como un reservorio de sangre. Cuando tenemos un shock hemorrágico, un shock hipovolémico, nuestros pulmones nos van a llegar a compensar hasta que nuestro organismo se vaya estabilizando o hasta que llegue a ser tratado. En una patología cardíaca se puede desplazar toda esta sangre desde la circulación sistémica a la circulación pulmonar. El volumen de la circulación sistémica es aproximadamente 9 veces más que la circulación pulmonar. Ahora, aproximadamente 70 ml de este volumen de la sangre van a estar en todos los capilares pulmonares y el resto va a estar en las arterias y en las venas pulmonares. Ahora, cuando pasa este proceso de compensación, se puede expulsar hasta 250 ml de sangre desde el aparato circulatorio pulmonar hacia la circulación sistémica. Ahora, cuando existe una insuficiencia del lado izquierdo del corazón, o vamos a aumentar una resistencia del flujo sanguíneo por la válvula mitral, puede haber en una estenosis mitral o una insuficiencia mitral, toda esta sangre va a quedar estancada en la circulación pulmonar. Por eso ustedes cuando hayan visto en cardiología, cuando hay signos, ustedes van a ver en sus pacientes una insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia cardíaca izquierda, que son síntomas y signos que son diferentes en cada paciente. Con eso ustedes puedan determinar hacia qué lado está la insuficiencia. Ahora vamos a hablar del flujo y de su distribución. Ahora, cuando se va a disminuir el oxígeno alveolar, también se va a disminuir el flujo sanguíneo alveolar local y por esto va a haber esta regulación del flujo sanguíneo pulmonar. Este flujo sanguíneo de los pulmones va a ser igual a su gasto cardíaco y todo esto va a estar controlado, todo esto va a llegar a que controles el gasto cardíaco y por los factores periféricos que van a ir controlando todo este flujo sanguíneo. Ahora, cuando se llega a disminuir por debajo de 70%, que lo normal va a ser 73 milímetros de mercurio de la presión del oxígeno, todos estos vasos sanguíneos se van a llegar a comprimir, contraer, y va a haber un aumento de la resistencia vascular que va a llegar a ser hasta 5 veces mayor que lo que es el oxígeno. Ahora, también se puede tener este efecto opuesto cuando vemos en los vasos sistémicos, cuando existe una dilatación en lugar de que existe una contracción, y por esto se va a llegar a bajar las concentraciones del oxígeno. Ahora, cuando tenemos bajas concentraciones de oxígeno, podemos llegar a estimular diferentes sustancias vasoconstrictoras y vamos a reducir la liberación de vasodilatadores, en el caso de ácido nítrico. En la siguiente diapositiva están igual los gradientes de presión hidrostática, tanto del flujo sanguíneo y de la región pulmonar. El flujo sanguíneo va a ser diferente en los diferentes niveles del pulmón y también depende de la posición en la que esté nosotros y nuestros pacientes, si estamos en reposo o en decúbito o durante un ejercicio. La presión arterial de pie de una persona es normal en pie, esto igual es necesario que memoricen, es de 90 milímetros de mercurio cuando la persona está en pie. Ahora, que va a ser mayor a nivel del corazón. Ahora, cuando una persona está erguida, el punto más bajo de los pulmones va a ser normalmente a unos 30 centímetros por debajo del punto más alto. Y esta diferencia de presión va a ser de 23 milímetros de mercurio. Entonces es necesario persona de pie 90 y erguida de 23 milímetros de mercurio. Ahora, en la siguiente diapositiva están las zonas, estas zonas de intercambio. Como tal, la zona 1, que es la ausencia de flujo, la zona 2 es el flujo intermitente y la zona 3 es el flujo continuo. Normalmente todos estos flujos van a estar, el intercambio va a estar dado en la zona 2 y en la zona 3. En la zona 2 es el flujo intermitente
en los vértices, y la zona 3 es el flujo continuo que está en toda la parte, la base, en la parte inferior. Entonces es importante que esto sí les voy a preguntar, donde realmente existe el intercambio es en la zona 1, en la zona 2 y en la zona 3, dependiendo de la posición en la que esté su paciente. Si su paciente está parado, generalmente es 2, 3, pero si su paciente está en decúbito o va a estar recostado, por la posición va a ir a la parte inferior. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora acá, en este gráfico vamos a ver cuando el gasto cardíaco, va a haber un aumento del gasto cardíaco durante un ejercicio o cuando están entrenando, va a subir más de lo normal, entonces va a incrementar igual la circulación pulmonar y puede llegar incluso a tener grandes aumentos de la presión pulmonar. Acá vamos a tener un aumento de todos los capilares que van a estar abiertos, se van a distender los capilares, van a llegar a aumentar la velocidad de cada flujo y va a haber un aumento de la presión arterial pulmonar. Ahora, acá cuando la presión aurícula izquierda va a aumentar por encima de 30 milímetros de mercurio, se pueden producir aumentos similares tanto en la presión capilar, y hay que tener cuidado, igual que se puede producir un edema pulmonar. Por eso, si alguno de ustedes hace alpinismo o si alguna vez va a llegar a hacer o bucear, todo se va haciendo por pausas, porque si llegamos a aumentar o sobrepasar los 30 milímetros de mercurio, podemos llegar a producir un edema pulmonar. Ahora, en la otra diapositiva está lo que es la dinámica capilar pulmonar. No se olviden, ya les repetí y les puse en una diapositiva, la presión capilar pulmonar es de 7 milímetros de mercurio, eso sí es pregunta de examen. La presión de la aurícula izquierda es 2 milímetros de mercurio, de la presión arterial pulmonar es de 15 milímetros de mercurio. Y todo este proceso de los capilares pulmonares va a tardar más o menos 0.8 segundos. Entonces, memoricen estos datos, que eso sí va a ser una pregunta del examen. Ahora, esta sangre que va a fluir en las paredes de todos los alvéolos va a pasar a través de una lámina de flujo y no es individual por cada capilar. Y cuando se llega a aumentar el gasto cardíaco, también puede acortarse, que va a jugar de 0.3 segundos, pero lo normal es 0.8 segundos. En la siguiente diapositiva tenemos el intercambio capilar de líquido en los pulmones y la dinámica de líquido intersticial en el pulmón. Lo mismo, vamos a ir repitiendo. La presión capilar pulmonar va a estar lo normal